Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos en un nuevo encuentro de Podcast de la Libertad desde la Fundación Atlas para compartir y charlar con expertos, analistas sobre distintas temáticas que tienen que ver con la sociedad abierta. Y hoy vamos a charlar con Walter Justiniano, un analista que desde Bolivia nos va a hablar sobre qué es lo que está pasando en aquel país y tenemos que alegrarnos, es el fin de Evo Morales, llega la libertad o hay un enfoque más realista respecto de la temática. Así que vamos a hablar con Walter. Walter, ¿cómo estás? Muchas gracias por la posibilidad de charlar con vos. Querido Martín, como siempre, un placer estar en contacto con vos. Un gusto estar en tu canal. Bueno, muchísimas gracias. Y te preguntamos, bueno, estamos todos azorados, sorprendidos con los resultados electorales de tu país, de Bolivia, que me parece que no correspondían con los resultados, con las encuestas previas. Y bueno, la pregunta es si esto nos da para tener una mente optimista o no es tan así. Mira, te tengo varias novedades. La primera es que a veces hay cosas que son demasiado buenas para ser ciertas, ¿no es cierto? Entonces, ya en estos días, fíjate que estamos a unos días recién de la elección. Lo primero que quiero comentarte es que ninguna encuestadora acertó ni por cerca siquiera lo que pasó. Nadie pensaba que el candidato que ganó del Partido Demócrata Cristiano, que es hijo de un expresidente del MIR, del partido MIR en su momento, haya tenido esta votación. Pero llamativamente han empezado a aparecer señales extrañas. Por ejemplo, casualmente las votaciones en los distritos donde ganó el MAS en la anterior elección son exactamente los distritos que ganó el candidato Paz, Rodrigo Paz. Llamativamente. Una cosa que no podemos dejar de soslayar es que Bolivia sigue estando partida en dos. No sé si te acordás en algún momento hace 15 años atrás cuando hablábamos de la famosa media luna, de que habían 4 departamentos de Bolivia que querían más autonomía, más autodeterminación. Sí, obviamente estamos hablando de simplemente temas administrativos, manejar tu presupuesto, tener un pacto fiscal acorde. En Bolivia el 90% del presupuesto lo maneja el centralismo, como lo llamamos nosotros. Entonces, hay un tema de ciertas similitudes que no llaman la atención. Hasta hace 3 semanas atrás, el candidato que ganó las elecciones con 32% del voto, solo tenía 8. No se lo consideraba ni siquiera para los debates. En los debates siempre estaban los 3 primeros, que tuvieron esa tendencia todo el proceso preelectoral. Llamativamente ganó. Otra cosa que fue muy llamativa, Evo Morales, como está separado y no tuvo la oportunidad de presentarse como candidato porque su partido madre, que es el MAS, lo excluyó como de las filas políticas en contra del oficialismo actual que está en base al presidente Arce. Presentaron un candidato que fue el ministro de gobierno. Es como que no se puede. El ministro de gobierno obviamente no tenía un buen perfil, el actual ministro de gobierno, para ser candidato, y sacó una votación que apenas le da para conservar la sigla política. Aquí en Bolivia, si no sacas más de un 3%, perdés la sigla política de tu partido o de tu asociación para elecciones. Entonces, ese crecimiento de 8% a 32% en los últimos 20 días, nadie lo explica, nadie lo vio venir, no hubo ningún tipo de señal. El candidato que más gastó dinero y el candidato que más posicionado estaba cometió errores infantiles. Tenía una muy buena elección en Santa Cruz, tenía una buena perspectiva, pero una semana antes de la elección, le dio su voto de apoyo a una persona que en Santa Cruz propuso y promovió, siendo funcionario de Evo Morales en la primera parte de su partido de 2005 a 2010, promovió la toma de propiedades privadas agrícolas en Santa Cruz y la distribuyó a campesinos del occidente. Eso aquí en Santa Cruz es imperdonable. Entonces hizo que su votación haya bajado por lo menos 20% de lo que iba a sacar aquí en Santa Cruz, que es, como vos sabés, el departamento con mayor cantidad de población en este momento en Bolivia. No sé si querés alguna consulta más, así para ir cruzando. Sí. Y te pregunto por la inflación en Bolivia, ¿no? O sea que hace años en mis clases yo daba como ejemplo de inflación a Bolivia
con un 2% anual, etcétera, he tenido que cambiar el ejemplo, ¿no? Porque ahora, si no tengo mal la información, está cercana al 25% anual la inflación. Está rondando el 25%, y lo más triste de todo, que para hacértelo muy fácil, recordarás que cuando nos vimos el año pasado, cuando fui a dejar a mi hija a estudiar a Buenos Aires, yo llegué cuando recién había asumido el presidente Milei. Yo fui el 8 o 9 de enero del año pasado y me encontré con un dólar oficial a 380, si no me equivoco. Yo llegué con dólares y hacía estrago, porque el blue estaba en 1300, 1400, recuerdo perfectamente. Y nosotros habíamos tenido el dólar a 6.97 durante 11 años. Imagínate, al mismo tipo de cambio continuo, fijo. Ahora el dólar está fluctuando entre 13, 13.50 al día de hoy, 14, llegó al 18, llegó a 20 algún día, y el oficial sigue a 6.97. Estamos en un escenario similar a la Argentina, con un blue que está a más del 100% del oficial. Eso obviamente causa perjuicios inconmensurables en el tema de la inflación, que se está recién desbocando, recién se está desbocando. O sea que en Bolivia tienen tipos de cambio diferenciados hoy, un oficial, un mercado negro, así la gran Argentina. Correcto, señor. Ustedes nos podrían venir a explicar cómo hacemos, porque hasta ahorita no estamos entendiendo cómo puede ser que un café Nescafé que costaba 35 pesos, ahora cuesta 130 pesos, un tacho de café de Nescafé. Sí, encima de eso, hemos perdido la mitad del poder adquisitivo. Yo ganaba antes en dólares un monto X, y ahora gano la mitad. Si estamos a 14 y está el otro a 7, a 6.97, perdí el 50% de poder adquisitivo en dólares, y encima la inflación se ha ido en algunos productos a más de 3 veces. O sea que vos estimás que ha sido determinante en los resultados electorales y en el fracaso del MAS la economía. Desde luego, y no solamente eso, estamos hace meses, Martín, haciendo cola por diésel y gasolina. Meses haciendo cola de 2, 3, 5, 10 cuadras. No hay una solución para el diésel y la gasolina porque es subvencionada por el Estado. Y obviamente mucha de la base del partido oficialista eran transportistas, comerciantes. No te olvides que aquí en Bolivia la informalidad es el 90%. Es un país extrañísimo. O sea, ¿cómo puede ser que un 10% formal mantenga un Estado, que son los que pagan los impuestos gigantescos, como todos los gobiernos populistas de izquierda que hacen estados gigantescos, y encima pretenden que con solamente un 10% de gente que pague impuestos se mantenga? Por ejemplo, los informales acá no pagan impuestos. 90% de las personas no pagan impuestos. Qué bárbaro. Y te pregunto, respecto ahora de las elecciones, ¿hay una expectativa clara sobre quién podría ganar en la segunda vuelta? Y después la otra pregunta es, si gane quien gane, ¿habría un corrimiento hacia ideas más cercanas al sentido común? Mirá, me estás diciendo algo raro. Política y sentido común generalmente no se hablan bien, es como inteligencia militar o algo por el estilo. De todas maneras, lo que te quiero comentar es lo siguiente. Como ha sido una sorpresa mayúscula lo que ha pasado el día domingo, todavía la gente no está entendiendo por qué fue eso. Por lo tanto, ya hay varias conclusiones. Sin embargo, algunas de las cosas que están pasando te las voy a decir. El candidato que ganó en algunas listas de candidatos a diputados y demás cuestiones, no llegó a poner gente, no llegó a poner candidatos, y posiblemente pierda diputados porque no llegó a ponerlos y no presentaron su documentación en orden, porque no tenían la suficiente gente para llenar, porque nunca pensaron que lleguen a tener la cantidad de votos que tuvieron. No sé si me explico. Punto 1. Segundo, hace 3 meses el candidato que ganó, que es Rodrigo Paz, había nombrado a otro vicepresidente que era un empresario minero muy rico. Aquí todos sabemos que las elecciones, como estamos en crisis y más cuestiones, se manejan con plata. Y hace 3 meses, para ser exacto, el 18 de mayo, ese candidato a vicepresidente renunció y fue a apoyar al que creía que iba a ganar, que era el señor Doria Medina. Entonces, en una movida muy rápida, el candidato a presidente, Rodrigo Paz, llamó a un policía que fue retirado de las fuerzas policiales,
por indisciplinado y por muchas razones, y lo han puesto de vicepresidente o de candidato a vicepresidente. Y él tiene un discurso, ha trabajado en redes, el señor, el vicepresidente, y este señor, al día siguiente de la victoria, hablando como vicepresidente, él dice que va a limpiar la corrupción. Tiene mucho arrastre desde las redes sociales, atacando a la corrupción, y lo primero que dijo, que tras que sea vicepresidente va a meter preso a toda la cúpula y el Estado Mayor de la policía por corrupta. Por lo que no saben, la policía boliviana, desde el punto de vista de percepción, es la institución con mayor rechazo y criterio de corrupción de todas las instituciones que hay en Bolivia, y no es desde ahora, desde siempre. Que diga eso para un público que es la periferia urbana, gente de clase media baja, ha calado muy bien. Mucha gente estima que ese es uno de los puntos que ha traccionado votos a este candidato. Pero sin embargo, esta persona está haciendo unas declaraciones en estos días. Acuérdate que las elecciones fueron el domingo, hace unos días, que van más allá de lo normal de un candidato a vicepresidente. Ha dicho que si su candidato a presidente no hace lo que se tiene que hacer, él mismo lo va a poner en su lugar a su presidente. ¿No? Ha empezado a atacar a la prensa, ha empezado a atacar a instituciones de una manera irracional. ¿Quién tiene un perfil de ataque? ¿Quién entró al gobierno atacando instituciones ya establecidas? Evo Morales en 2005. Clarísimo. O sea que la situación es de sorpresa, incertidumbre, y respecto de las ideas y visión de Santa Cruz prevaleciente, más orientada a una sociedad civilizada, en realidad no sabemos si van a ser las triunfadoras. Mira, te doy 3 escenarios que yo visualizo. ¿Ya? En las elecciones, el 32% sacó el señor Rodrigo Paz, 27% salió Tuto Quiroga, y los demás ya no cuentan. ¿Por qué? Tercero salió el señor Donald Medina. ¿Por qué? Porque por primera vez en Bolivia va a haber balotaje, primera vez, que va a ser el 19 de octubre. Estamos a nada de eso. ¿Qué escenarios yo veo? Lo primero que hay que entender es quién votó supuestamente a el señor Paz. Es muy coincidente, te puedo mandar un mapa de votación del año 2020 al 2025, prácticamente es una copia del voto del MAS, que es extrema izquierda, con el voto en los departamentos que ganó el señor Paz. En lo que sería la media luna, que sería Santa Cruz, La Paz, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, ganaron otros candidatos más de derecha. El país está partido en dos, si querés verlo de esa manera. Sin embargo, los 3 escenarios son: el primer escenario, el más viable, ya el candidato Doria Medina, a la hora que se dictaron, ni siquiera los datos oficiales, sino las tendencias en la prensa, que sale a las 8 o 9 de la noche del día de la votación, ya dijo y se comprometió a darle sus votos a Rodrigo Paz. Si eso llegara a pasar, vos y yo sabemos que en temas electorales no es una transferencia automática exacta, pero de acuerdo a las posturas que han habido, que son más tirando a centro izquierda ambos candidatos, o progresistas, si querés llamarlo de otra manera, por ejemplo, defienden la justicia social, defienden el capitalismo popular. Yo primera vez en mi vida que escucho capitalismo popular, yo no sabía que existía, pero por lo menos, por lo visto, hay una palabrita nueva en el diccionario político. Defienden la equidad y defienden ciertas cosas que no tienen un sustento 100% ideológico. En algunos casos es contraproducente. Pero ¿qué sucede si pasara eso? Si 2/3 partes de esa votación fueran a Rodrigo Paz y solamente 1/3 parte fuera al candidato Tuto Quiroga, prácticamente sería un hecho que salga de presidente Rodrigo Paz. ¿Cuál es el segundo escenario? ¿Pero qué sucede? Rodrigo Paz tendría que mejorar su votación en Santa Cruz o en la zona oriental, pero para eso tendría que dar un discurso de cercanía al mercado, de liberar las importaciones y las exportaciones, que en la parte occidental no son muy contentos con eso, con esas ideas. Acuérdate que tenés un país dividido en dos, así como la grieta, pero aquí es geográfica. Entonces, ¿qué sucede?
Los candidatos de Rodrigo Paz ya ha dicho cosas como esta. Mira, te voy a decir una de las propuestas. En Bolivia hay un sinfín de vehículos, lo que se llaman los vehículos chutos, sin documentos, traídos, muchos de ellos robados en Chile, muchos de ellos robados en Asunción y muchos de ellos robados en Brasil, muchísimo. Ya no da para controlar. Una de sus propuestas es nacionalizar. Señores, pongan una plata y le doy la placa y listo. Válido la nacionalización. Otra propuesta ha sido, señores, ¿para qué van a contrabandear? ¿Qué les parece si le bajo el arancel? Y ahí vos vas a parar las orejas, vos, Martín, iba a decir, ¿por qué no bajamos los aranceles como en otros países? Bajamos los aranceles de los productos que no producimos. Bolivia no produce casi nada. Entonces, si yo te bajo el arancel y en vez de meterte por escondidas, por la frontera, con el peligro que todo lo que implica la parte ilegal, aparte de pagar poquitos impuestos, pero pagar, vos decís, no suena tan mal. Pero va a depender de la intencionalidad. O por decir que el candidato a vicepresidente de Rodrigo Paz diga, les voy a aumentar a $300 el bono a los abuelitos, por decir eso, a los jubilados. Es como que alguien de allá diga a los jubilados, no sé si te suena, que están queriendo aumentarle a los jubilados así un valor exorbitante. Oye, nadie se quejaría de que se le dé a los jubilados, por decirte algo. Pero todos sabemos que la razón no es esa. No es favorecer al desfavorecido. Es perjudicar a algo. Entonces, sí, esas situaciones que se están dando son llamativas. El escenario 2, para que gane Tuto, que podría ser viable, pero no es tan fácil. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tendría que hacer el candidato Tuto? Sacar votos de la parte más centro-derecha del voto de Doria Medina, pero sobre todo bajar un poco el voto negativo que él tiene. Quizás el señor Tuto Quiroga tiene la mayor cantidad de voto negativo y vos sabés que eso es muy difícil de cambiar. De entre los 4 candidatos, los estadistas y la prensa ha dicho que quizás el señor Tuto Quiroga tiene el mayor rechazo desde el comienzo de la campaña, por muchas razones. Porque es un antiguo, porque es los de siempre, hay un speech que ataca. Y él es el que representa el mayor criterio liberal, si querés verlo así, entre los candidatos. Él sí representaría a la gente liberal de Bolivia, si querés verlo desde ese punto de vista. ¿Qué sucede? ¿Es viable? Es mucho menos viable. ¿Y cuál sería el tercer escenario? El tercer escenario, ahí entra Evo Morales. ¿Por qué? Porque en el tercer escenario hay un empate técnico entre los dos. ¿Y quién decide? Decirle a famosas periferias urbanas. ¿Cuáles son las periferias urbanas? Ustedes tienen, por ejemplo, ¿cuántas villas miserias tienen ustedes alrededor de Buenos Aires? Sí, muchísimas. Que esa gente decida. En Cochabamba hay una zona que se llama La Cancha, en Santa Cruz hay una zona que se denomina Satélite Norte, la zona este, Plan 3000, que tienen 300.000, 400.000 personas de clase media baja y que normalmente votan centro izquierda o izquierda. Y en La Paz todo el alto es periferia urbana. Si esa gente sigue un mandato y en vez de votar nulo, que llamativamente, querido Martín, de 3-4%, que es lo histórico, este año saltó al 19% porque Evo Morales propuso o dijo que voten en nulo a su gente, estás hablando de que podría haber salido segundo o tercero. No sé si me explico lo que quiero decir. Si ese voto se migra, el nulo se migra a alguno de los dos, puede hacer que cambie la balanza. Esos 3 escenarios te planteo. Acá no quiero abrir otro tema, pero el tema de la indiferencia electoral y la abstención acá ha sido muy relevante en las elecciones como un tema sociológico novedoso, ¿no? que determina el resultado también, ¿no? Así que es muy interesante todo lo que comentaste. Bueno, y te agradecemos muchísimo por esta posibilidad de charlar y bueno, cómo en tan poco tiempo cambian las circunstancias de los países. Venimos hablando cada 6 meses, un año, año y medio, y uno pasa a estar bien y el otro pasa a estar mal, y viceversa. Así que bueno, América Latina. Mil gracias, Walter. Querido Martín, como siempre, un gusto, a las órdenes para cuando gustes. Un abrazo muy grande a toda tu audiencia. Que estés muy bien. Un fuerte abrazo, gracias. Adiós.